Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de Marinero de los Mares del Destino de Michael Moorcock, la segunda o tercera parte de las aventuras del Rick de Melniboné, depende de a quién le preguntéis, ¿vale? Aquí hay bastantes sutilezas, aunque realmente se pueden leer todas y luego hacer una especie de amalgama entendiendo cómo funciona el multiverso del bueno de Moorcock, pero en cualquier caso conocemos la historia del emperador albino, el emperador maldito, el emperador de los elfos oscuros, que decide realizar un viaje por los reinos jóvenes, a ver qué es lo que pasa con la humanidad, sin tener muy claro, ¿no?, qué es lo que se va a encontrar. Y me encanta porque básicamente llega y se ofrece como mercenario y dicen, obviamente es un espía, ¿qué va a ser si viene de parte de estos elfos oscuros? Bueno, pues después de que lo declare que espía, sale corriendo, nos encontramos en una de estas situaciones de la kriptonita de Superman, sale corriendo, sin pociones, con la espada tormentosa, pero pues un poco desvalido. Y pues aquí es donde se encuentra con un barco, el barco que llega a un sitio donde no debería llegar nunca, pero básicamente llega y le dice, hola, ¿eres el Rick? Sí, pues venga, para adentro, que tenemos que hablar de varias cosas. Es un tema bastante interesante, una manera de empezar bastante curiosa. La verdad es que da una sensación extraña, como digo, es pues el efecto la kriptonita de Superman, siempre buscando momentos en los cuales un ser superpoderoso como es el Rick pues se encuentre desvalido, pero realmente es la primera parte extraña del libro, podemos decir, es un poco la disculpa para que se suba a un barco así un poco al azar, un poco desconocido, y creo que merece la pena, sinceramente, porque como digo, es la única disculpa que encontramos a lo largo del libro. Ya sabéis que en la Torre de la Perla pues nos encontramos con bastantes situaciones en las que el Rick parece o un poco tonto o un poco desvalido en general. Me parece que son situaciones de las que se abusan, pero en este caso, como digo, pues es una situación inicial bastante lógica. La verdad es que eso de viajar como un elfo oscuro y decir, oye, me ofrezco como mercenario, pues tiene sus problemas, y desde luego es bastante plausible pensar que el que esté allí diga, este tío es un espía, faltaría más. Como no se puede identificar como emperador, pues va a tener ese problema, y esto lo vamos a ir viendo pues en las diferentes aventuras, a ver cómo va arreglando. Es bastante curioso, la verdad. ¿Qué se va a encontrar en el barco? Pues se va a encontrar a otros Elrics. Esto es lo maravilloso, y esto es por lo que digo que al final esa pequeña disculpa inicial se le perdona, porque se encuentra con varios Elrics, básicamente una especie de extraño multiverso por esos mares, que en vez de ser mares pues de agua, son una especie de mares de pues zonas extrañas donde te puedes transportar de universo en universo, lo cual me parece bastante curioso, desde luego. Se encuentra con varios Elrics, uno se llama Corum, el otro se llama Erekose, hay uno que se llama Hawkmoon, que me ha gustado bastante, la verdad, y le proponen luchar con ellos. Como si no fuera suficientemente extraño encontrarse con otros Sis, con otros Yoes a lo largo del multiverso, pues se le proponen luchar juntos. Yo creo que es una entrada brutal en el multiverso de Moorcock, me parece una entrada realmente extraña, a mí me sorprendió bastante, pero creo que realmente es la entrada que necesitaba Moorcock. Por fin, ya digo que tanto la primera parte parece bastante clásica de Rick de Melniboné, la Torre de la Perla pues parece una aventura, yo diría que bastante regulinchi, a pesar de que pues, la gente se queja mucho, dice que son maravillosos y demás, yo os doy mi sincera opinión, pero aquí ya vemos pues esta parte de Marineros de los Mares del Destino, donde pues el multiverso entero de lleno entra a saco sin ningún tipo de anestesia, y pues nos lo encontramos de frente, sin demasiada información, cosa que me gusta, donde se le va dando la información al personaje y es donde las vamos recibiendo nosotros. Creo que es una manera bastante interesante de recibirla, y como digo, pues sin esa información, pero realmente metido de lleno en un multiverso extraño. No es el multiverso a que estamos acostumbrados, no es de Marvel ni mucho menos, y con un personaje como el Rick, que yo creo que vale la pena echar un vistazo a este multiverso. Tengo apuntado por aquí que es cierto que es una historia de espada y de magia, pero también encontramos pues esta parte de filosofía. Y además de encontrarnos esta parte de filosofía, también vamos viendo cómo el bueno del Rick tiene un destino y va a tener que ver si lucha contra ese destino, si se aboca a ese destino. A veces parece que se abandona el destino y dicen, pues cuando venga, no pasa nada. Y sin embargo, en otras ocasiones parece que quiere luchar contra él. Esa lucha para evitar que el caos invada el mundo, recordemos que Elric tiene un pacto con un dios del caos. Con lo cual, por un lado, está luchando a favor de la ley o del orden, como lo prefiráis, pero tiene pues ese pacto con el caos que va a hacer que pues, todo sea bastante caótico, sea bastante extraño, y nos lo encontremos en un punto en el cual no sabes muy bien de qué lado está, si del lado del caos o del lado de la orden. Esa ambigüedad creo que es la que hace que el Rick de Melniboné sea un grandísimo personaje, pero que hace este libro como un gran libro.
Y aquí es donde me tengo que poner un poco filosófico, ¿vale? Con este determinismo de Rick de Melniboné en el cual tiene su destino ya escrito. Esto es una teoría muy curiosa en la cual pues los diferentes momentos del tiempo están parados como si fueran fotografías, de manera que básicamente lo que vamos es transcurriendo por él como si fuera un libro, simplemente, sin tener opción ninguna a salirnos de ese guión, de manera que el destino está total y absolutamente escrito. Esto es un poco lo que se muestra con Elric, en un mundo muy mágico en el cual pues te da una sensación extraña. Digamos que si se plantea para nuestro mundo, pues lo podemos tomar como algo más o menos lógico dentro de las teorías y dentro de las pruebas que se pueden ir obteniendo, más filosóficas que otra cosa, pero bueno, pero si te lo dicen para un mundo fantástico te quedas un poco pillado, como diciendo, vaya, y no hay ningún tipo de solución a ese destino ya claramente marcado. Por supuesto, Elric va a luchar, Elric quiere tener libre albedrío, quiere escoger. Es un libre albedrío diferente al que tenemos nosotros, nuestra capacidad de decisión para hacer las cosas bien, para hacer las cosas regular, para hacer las cosas mal. Él funciona de una manera distinta, porque como tiene ese destino marcado, su libre albedrío significa intentar huir de ese destino. Lo cual genera otros problemas, evidentemente, y a veces ocurre que precisamente cuando uno intenta huir de ese destino es cuando se cumple ese destino. Tenemos otra cosa interesante que es la de la colaboración entre los diferentes Elrics, ¿vale? Esto es algo que me gustó bastante. Se supone que son Elrics que vienen de diferentes universos y se supone que son Elrics que pues han surgido de diferentes formas. Ese campeón eterno que tenemos pues en común aquí y que vamos a luchar a todos juntos como si fueran un equipo cuando realmente es un único personaje, ¿no? Yo creo que es bastante curioso. Me llama muchísimo la atención porque cuando nos encontramos en un multiverso, precisamente la gracia es encontrarte con diferentes personajes en diferentes multiversos y sin embargo aquí lo que nos encontramos es el mismo personaje. Ya digo que me parece bastante curioso y reitero, lo bonito es que hay poca información, con lo cual tú te vas de lleno y te metes de lleno en la historia, si te gusta bien y si no también, no te queda otra, ¿vale? No te dan opciones. Ahí va Elric en el barco y a coger lo que vaya surgiendo, va surgiendo. Estos mares del destino le van a ir llevando para un sitio para otro, le van a ir llevando al futuro, al presente y al pasado, en 3 partes distintas del libro, con lo cual, pues lo dicho, no tiene una opción realmente de escoger y de decir, oye, quiero ir para el punto A, quiero ir para el punto B, en absoluto. Aquí va todo, como digo, sin anestesia, va todo a saco, y por eso quizás para mí es el mejor libro de Elric hasta ahora, este tercero. También tenemos el problema del orden y del caos que ya comenté. Tú no puedes ser un paladín del orden si tienes un pacto con un dios del caos, ¿vale? Suena un poquito raro esto, pero es que al final es imposible, ¿no? No puedes estar en los 2 puntos, supuestamente, veremos al final cómo resuelven esta situación, pero va a tener que escoger, no le queda otra. Si por un lado tiene que evitar que se destroce el universo conocido, precisamente porque el caos va a acabar con todo, y tiene que ponerse como paladín del orden, eso está muy bien, pero tarde o temprano le van a pedir que rinda cuentas desde el caos. Y también tenemos por otro lado, ¿no? Esa decadencia de los elfos oscuros, de dónde viene, por qué sucede. Es una historia que aquí no es principal, ¿vale? Es principal en el primero de los libros, pero sí se va dejando caer. Se muestra el pasado, se muestra la gloria, se muestra cómo les fue todo bien y de pronto da la sensación como que ya no tienen hijos, ya no tienen poder, todo va desapareciendo poco a poco. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el punto por el que sucede eso? Pasa como con los elfos de Tolkien, ¿vale? Que pues van desapareciendo poco a poco de la Tierra Media. La pregunta es esa, ¿por qué? Tolkien tiene la disculpa de que se acaba la edad de los elfos, empieza la edad del hombre, por tanto, pues los elfos va desapareciendo su poder, el único poder que queda son los anillos, que al final pues también van desapareciendo cuando se destruye el anillo único, y por eso pues lo que pudiera quedar atrás en un momento dado como algo mágico, pues queda como algo muy, ya no secundario ni terciario, sino ya lo último de lo último de lo último. Por eso sí pues, se podría permitir que quedara magia en el mundo de Tolkien, que al final, entre comillas, es nuestro mundo, pero de una manera muy residual. Sin embargo, pues lo dicho, aquí también tenemos algún tipo de historia por la que los elfos están perdiendo, estos elfos oscuros están perdiendo su poder, su contacto con el caos o su poder mágico, y por supuesto su reino, que pues dominó todos los mares y que en un momento determinado, pues lo dicho, se ha quedado prácticamente sin nada y cada vez da la sensación de que va a desaparecer. Por eso el propio Elric dice, vamos a viajar por el mundo a ver qué nos vamos encontrando. Y por último vamos con las tramas, ¿vale? No voy a spoilear demasiado con cada una de las diferentes tramas. Digamos que hay 3 tramas. No sé
por qué dividen el libro normalmente en dos partes, porque ya os digo que son tres partes muy diferenciadas, navegando hacia el futuro, hacia el presente y hacia el pasado. Cuando navegan hacia el futuro van a luchar contra un enemigo curioso, vamos a decir, no es un enemigo al uso, no es un enemigo con el que van a intercambiar espadazos, entre comillas, ¿vale? Es un enemigo diferente, vamos a decir, pero es un enemigo, ¿vale? Por fin vamos a tener una especie de combate real, ¿vale? Y vamos a ver a Elric luchar de verdad. Hasta ahora lo habíamos visto luchar con su primo, lo habíamos visto luchar en mundos, vamos a decir, en mundos demoníacos, en divisiones demoníacas, ¿vale? Le habíamos visto luchar en la Torre de la Perla, que me pareció pues bastante lamentable en sí mismo la idea, y en este caso pues por fin vamos a verle luchar de verdad, pues hombro con otros Elrics, la verdad es bastante curioso, pero lo dicho, a mí esto sí me gusta. Realmente, pues si ves un combate, si ves una lucha, si ves una estrategia, bueno, ves algo, ¿vale? No voy a especificar exactamente el enemigo con el que van a luchar, os lo van a explicar en el libro y luego pues vamos a ir viendo cosas distintas a lo largo de la aventura, pero van a tener un enemigo con el que luchar, de verdad. Para mí esto ya llega, ya es suficiente como para que el libro o esta parte del libro tenga pues una suficiente lógica, una suficiente coherencia y que pueda gustar. Si no es que realmente prácticamente no puedes ni valorarlo como pasaba con las aventuras anteriores de Elric. En Navegando hacia el presente se vuelve muchísimo más onírico, ¿vale? Se muestra casi como un extraño cuento de hadas, pero evidentemente al estilo Morco, ¿vale? Entendamos lo de cuento de hadas entre comillas, ¿no? Se ve que tiene una fuerte inspiración con sus damiselas, sus maldiciones, pues todas estas cosas que son habituales de los cuentos de hadas, pero reordenadas a la manera de Elric de Melniboné, reordenadas a la manera de Michael Moorcock. La verdad es que en ese sentido también me gustó bastante, probablemente es la parte que para mí es más floja, pero también para mí la parte onírica, pues si es muy limpia como la de Lord Dunsany, me gusta. Si es un poquito más caótica, vamos a decir, como esta, pues me cuesta un poquito más. En cualquier caso, también está muy bien, ¿vale? No es algo mágico en el cual las espadas van volando por ahí y hacen cosas extrañas. Estamos hablando de, pues eso, en clave de cuentos de hadas, pero al estilo Morco. Entonces, bueno, yo creo que dentro de lo que cabe puede ser la parte más floja del libro, pero para mí fue bastante entretenida también. Y la última parte me hizo gracia porque es navegando hacia el pasado. Y nos encontramos con un Elric bastante más oscuro. Nos vamos a encontrar con un Elric el cual pues va a tener que resolver una serie de situaciones y la va a resolver al modo elfo oscuro, ¿vale? Eso es lo que a mí me gusta de verdad, porque realmente cualquier otro aventurero habría tomado otro tipo de decisiones, pero Elric de Melniboné tiene que tomar sus decisiones. Sí es cierto que hay cierto determinismo aquí, ¿vale? Lo que habíamos del libro, lo de que tiene un destino marcado, pero me gustó bastante bien cómo resolvió las situaciones, me gustó cómo en un momento determinado pues va teniendo que realizar concesiones, pero esas concesiones las realiza bajo sus propios términos. Y esto que estoy diciendo no quiere decir que vaya a negociar ni nada por el estilo, ¿vale? Aquí va a haber manteca, aquí va a haber espadazos, aquí va a haber batalla y aquí va a haber, pues yo creo que la parte más pura de espada y no quiero decir espada y brujería, pero casi, ¿vale? Para mí, pues como digo, la parte que más me gustó, porque es la parte donde Elric es más auténtico y donde dice, ese es Elric, el elfo oscuro. El de verdad, ¿vale? El que va a luchar, el que sabes que puede luchar maravillosamente bien, pero que es un elfo oscuro, es un servidor del caos, por mucho que esté luchando para que el caos no invada el mundo, pero es un servidor del caos y aquí lo demuestra. Y bueno, ¿qué hablaros, no? sobre esta parte? Apunté varias cositas para comentar, ya que me parece bastante interesante cómo aquí ya vemos combates, ya vemos magia. Es más cercano hacia esa espada de brujería de Robert Irving Howard que a los mundos mágicos de Tolkien, ¿vale? Que siempre se busca esas analogías y se dice que Moorcock era el enemigo de Tolkien y demás, ¿no? Cuando realmente el propio Moorcock admiraba a Tolkien. ¿Vale? Otra cosa es que lo admiraba y decía, vale, Tolkien está muy bien, pero te has quedado un mundo muy bonito, demasiado bonito, ¿vale? Yo no lo consideraría una evolución, porque creo que es un autor independiente, evidentemente, como es lógico, y aquí vemos también cómo toma fuentes de otros autores, como bebe de otros autores y se inspira en ellos, pero creo que realmente pues esta parte de espada y brujería queda bastante más interesante que esa propia crítica hacia Tolkien o esos intentos de quedar por encima de Tolkien. Personalmente, que ya digo que es cierto que el propio autor no tenía un problema real con Tolkien, que luego tiene sus cosillas y demás, y habla de él y todas estas cosas, pero que realmente no tenía una enemistad ni muchísimo menos. Tengo apuntado por aquí que por fin llega el multiverso, ¿vale? En sí mismo, porque se nos viene insinuando un montón de tiempo, pero no daba llegar.
Entonces llega un punto en el cual llega que dices tú, jolín, me estás hablando del multiverso continuamente y no tenemos muestras reales. Te viene un tipo y te dice, hola, yo soy del multiverso y tal. Y dices, pues muy bien, pero lo dicho, aquí nos sumergimos de verdad en el multiverso. Por fin, ¿vale? Y como digo, pues eso está muy bien, porque es algo que ya se nos venía avisando y evidentemente cuando llega dices, pues ya está, por fin ha llegado al multiverso, por fin lo vemos al estilo de Morgoth, por supuesto, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, cada uno tendrá su opinión, evidentemente, en mi caso a mí me ha gustado, ¿vale? Pero lo dicho, por fin ha llegado, ¿no? Que ya estaba cansando el tema. Y por último, tengo aquí, no disculpas, no hay nada peor que tener algo apuntado y no enterarte, macho. Parece Rajoy directamente. Es que es un poquito la leche, ¿no? Menos inicio. Ah, vale, que no tiene las disculpas de poder. Esto es lo que os decía de Superman, ¿vale? Tenemos un personaje súper poderoso, tenemos un personaje con una espada mágica, portadora de tormentas, tenemos a un personaje hechicero, tenemos a un personaje que gracias a sus pociones se puede mantener al nivel de los demás sin ningún tipo de problema y como digo, para enfrentarlo en muchas ocasiones lo que hacen es rebajar. Aquí solo se pone como disculpa en el inicio, ¿vale? A mí me parece una disculpa malísima, lo digo en serio. O sea, personalmente, en mi opinión personal, ¿vale? Que Elric llegue a un sitio y diga, hola, quiero venir de mercenario, y que diga un espía, que lo intenten encarcelar, que tenga que huir, etcétera, etcétera, me parece una disculpa mal. ¿Vale? O sea, lo normal es que él llegara por la puerta tranquilamente, dieran la alarma y fueran contra él y tuviera que luchar contra toda la ciudad, ¿vale? Entonces ahí sí que os compraría esa especie de huida o esa especie de no puedo luchar contra todos estos pavos porque son una ciudad entera. Eso tendría sentido para mí. El intentar llegar y decir, oye, quiero ser un mercenario y tal, te queda un poco de aquella manera. Y también te quedas un poco sorprendido de que lo encarcelen, ¿vale? Porque independientemente, si estás en una habitación cerrada con un elfo oscuro, con el emperador de los elfos oscuros y con una espada mágica, yo creo que la balanza cae del lado de Elric siempre. Entonces, parece que es un poco como disculpa. Reitero, es como el rollo de la kriptonita con Superman para tener una historia de verdad, porque si no, Superman va, cumple la misión, pilla al malo y punto. En este caso, como digo, pues me queda un poquito de aquella manera, pero es la única disculpa inicial, de manera que, bueno, yo creo que se puede disculpar hasta cierto punto. Aunque no me guste, y lo digo, ¿vale? Del resto, como digo, pues tenemos este inicio, pero en el resto de las historias sí tenemos rivales a la altura del Elric. O a la altura de muchos Elrics, ¿vale? O sea, ya estamos hablando de algo un poquito más poderoso de lo habitual. Y eso me gusta mucho. Porque ya no estamos andando con tonterías, ya ni kriptonitas, ni aquí no te funciona la espada, ni aquí no tienes pociones ni leches, ¿vale? Son mamporros a destajo y aquí, pues realmente vemos el poder de Elric, vemos cómo tiene enemigos a los que tiene que enfrentarse, tiene enemigos de su nivel y cómo, pues, tiene que buscarse la vida para conseguir vencerlos. Y nada, no os digo mucho más, ¿vale? Esta es mi opinión, obviamente, cada uno tendrá la suya. Y la gran pregunta que tengo yo es, y creo que aquí la respuesta creo que ya la sé, ¿vale? Me la habéis dado en el primer vídeo cuando lo critiqué el primer libro y disteis bastante por saco. La pregunta es, ¿a vosotros os gusta este multiverso o resulta un tanto confuso? ¿Vale? Porque a mí me ha gustado mucho, tengo que decirlo. Me ha gustado como meten al personaje y le dicen, pues ya te iremos contando poquito a poquito, o ya te irás enterando poquito a poquito de qué va el tema. Me parece bastante más realista, me parece bastante más lógico, ya que al final, pues es un poco como la vida, ¿no? Que te vas enterando por el camino, ¿no? De cómo va todo. Y me gustó esta idea, que a veces parece que los personajes llegan a un sitio y tienen que contarle absolutamente todo del sitio, como si fuera una especie de narración, cuando en realidad pues esto no suele funcionar así, ¿vale? Con lo cual, a mí me gustó bastante este multiverso. La pregunta es si os ha gustado a vosotros. Y nada más, chicos, como digo siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.